Hola, tú que manejas todos los días y cuidas tu carro como si fuera parte de la familia. Déjame contarte algo que sinceramente me parte el alma. Ver motores que aún tienen vida para rato terminar oxidados en un deshuesadero. Todo por culpa de costumbres que muchos tenemos y que, ojo, podríamos corregir desde ya. Por eso estás aquí y por eso te voy a mostrar 10 errores al volante que sin que te des cuenta están acabando con tu motor mucho antes de tiempo. Si este contenido te sirve, no te olvides de dejar ese like bien puesto y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así me ayudas a seguir trayendo info valiosa como esta. ¿Listos? Vamos con esos 10 hábitos que deberías sacar de tu rutina cuanto antes. Hábito número 1. Encender el carro y acelerar con ganas, sin darle chance de calentar. Este es, sin duda, uno de los peores enemigos de la vida útil de tu motor. ¿Por qué? Porque el aceite, que es básicamente la sangre que mantiene todo funcionando dentro del motor, necesita calentar un poco para moverse con fluidez y proteger cada rincón de las piezas móviles. Imagina esto, en la mañana enciendes tu carro y el aceite aún está espeso, frío, sin ganas de correr. Y tú vas y ¡pum!, aceleras como si estuvieras en una carrera. El resultado: forzar al motor a trabajar en condiciones duras, sin el nivel adecuado de lubricación. Esa fricción entre piezas frías va dejando marcas, va cobrando factura. Y eso puede hacer que el motor que te pudo durar una década empiece a pedir ayuda mucho antes de los 5 años. Darle unos minutitos al motor para que agarre temperatura, dejándolo en ralentí o rodando suave, no es una pérdida de tiempo. Al contrario, es una inversión que tu carro y tu billetera van a agradecer a largo plazo. Además, no es solo el aceite. Las piezas metálicas dentro del motor, como los pistones o las válvulas, necesitan calentarse para encajar a la perfección. Cuando están frías, no calzan del todo bien. Y si les metes presión antes de tiempo, aumentas el desgaste. ¿Y si tu carro tiene turbo? Pues con más razón, el turbo necesita una lubricación constante y pareja. Si no dejas que el aceite alcance su punto ideal, podrías provocar un sobrecalentamiento y un desgaste innecesario que, créeme, no sale barato. Así que ya sabes, encender y salir disparado no es de pro. Es uno de esos errores que con los meses se convierte en un problemón de esos que dan dolor de cabeza y de bolsillo. Hábito número 2. Manejar con el pie siempre apoyado en el pedal del embrague. Sí, suena como una tontería, pero ese gesto tan mínimo de ir con el pie descansando sobre el pedal, aunque sea apenas, causa un daño silencioso que te puede salir caro. ¿Por qué? Porque cada vez que presionas ese pedal, incluso levemente, estás activando el sistema del embrague. Eso significa fricción innecesaria, más desgaste en el disco y en los componentes que lo rodean. Con el tiempo, esto eleva la temperatura dentro del sistema y puede generar ruidos molestos, vibraciones raras y la necesidad de cambiar todo el kit de embrague mucho antes de lo que debería. Este mal hábito suele aparecer por comodidad, especialmente en el tráfico denso, donde sentimos que mantener el pie cerca nos da ventaja para salir rápido. Pero la verdad es que ese apoyo constante va desgastando el sistema sin que lo notes. Lo ideal es mantener ese pedal libre siempre que no estés haciendo un cambio de marcha. Eso le quita presión al embrague, alarga su vida útil y evita sobrecalentamientos innecesarios. Y cuando de verdad necesites usarlo, la respuesta será más precisa, más limpia, más suave. Hábito número 3. Frenar bruscamente una y otra vez sin necesidad. Claro, hay momentos en los que un frenazo es necesario. A veces toca reaccionar rápido para evitar un accidente. Pero si te la pasas pisando el freno fuerte por costumbre, sin razón aparente, eso sí es un problema. Puede que no estés anticipando bien las curvas, que manejes muy pegado al carro de adelante o que no sepas jugar con las marchas para controlar la velocidad. Sea cual sea el motivo, frenar así de seguido no solo castiga los frenos, que obviamente se desgastan más rápido, sino que también puede afectar el motor. Sí, porque no lo olvides. Motor y transmisión están conectados de modo que cada frenazo extremo se siente en todo el tren motriz y va cocinando partes que, créeme, preferirías mantener frescas. Una conducción más suave, anticipando el tráfico,
permite que uses el freno de forma progresiva. Cada vez que reduces la velocidad con calma, ahorras discos, pastillas y evitas vibraciones que se propagan hasta el bloque. Además, evitas el círculo vicioso de subir revoluciones para luego pisar el pedal a fondo. Planifica tu ruta, guarda distancia y deja que la caja te ayude a regular el paso. Tu motor y tu cartera lo agradecen. Hábito número 4. Convertir el maletero en bodega ambulante. Herramientas olvidadas, cajas de hace meses, equipaje que ya no necesitas. Todo ese sobrepeso exige más de todo el coche, empezando por el motor. Piensa en él como un atleta al que le cargas un costal extra cada día. Consume más combustible, frenos y suspensión sufren, y hasta bielas y cigüeñal aceptan tensiones que aceleran su desgaste. Hay momentos en que toca llevar carga, sí, pero evita que el maletero sea un trastero rodante. Revisa qué viaja por necesidad y qué solo ocupa espacio. Reducir kilos prolonga la vida del motor y mantiene los neumáticos desgastándose parejo. Hábito número 5. No respetar el calentamiento y enfriamiento del motor. Ya viste lo importante que es esperar un poco al arrancar. Ahora, fíjate en el final del viaje. Si vienes de una tirada larga o de velocidades altas, el turbo puede estar girando a miles de revoluciones y ardiendo. Apagar el motor de inmediato corta el flujo de aceite y deja el turbo sin lubricación en su momento más crítico. Incluso sin turbo, el bloque sigue caliente. Dejar el motor en ralentí un minuto permite que el aceite circule y que la temperatura baje de forma gradual. Esa pausa breve previene averías costosas. Hábito número 6. Rodar con poco aceite o con aceite de baja viscosidad para tu motor. El aceite es la sangre que lubrica, sella y disipa calor en el motor. Llevar el nivel bajo incrementa la fricción y acelera el desgaste. Ignorarlo puede acabar en una avería de foto dramática. Además, cada motor está diseñado para un grado de viscosidad específico y aditivos concretos. Usar un lubricante genérico solo por ahorrar suele costar mucho más luego. Revisa el nivel con frecuencia, usa el aceite que recomienda el fabricante y cámbialo cuando toca. Son minutos de atención que se traducen en años de tranquilidad. Por eso, como parte de tu rutina mensual o antes de lanzarte a ese viaje largo en carretera con música, snacks y toda la actitud, no olvides revisar el nivel de aceite. Solo te toma un par de minutos y puede ahorrarte un dineral. Y ya que estamos en eso, no ignores los intervalos de cambio de aceite que recomienda el fabricante. Ellos no lo dicen por gusto. Esos intervalos están pensados para que tu motor rinda al máximo y no se oxide por dentro como una tubería vieja. Ser puntual con el cambio de aceite es casi como hacerle un chequeo médico a tu coche. Dale cariño y él te lo devuelve en kilómetros. Hábito número 7. Hacerle caso omiso a la calidad del combustible que usas. Aquí es donde muchos se confían. Entran a la primera gasolinera que se cruzan en el camino con tal de llenar el tanque rápido. Pero ojo, no todo lo que arde es gasolina de verdad. Hay combustible que parece más una sopa rara que un líquido refinado. Algunas estaciones, sobre todo las menos conocidas o con precios sospechosamente bajos, ofrecen carburantes que pueden venir mezclados con impurezas, humedad o aditivos dañinos. ¿Y eso qué significa para ti? Bueno, ese cóctel puede terminar obstruyendo los inyectores, cubriendo las válvulas de residuos y generando una combustión pobre, forzada, sucia. El motor comienza a resentirlo. Pierdes potencia, te gasta más gasolina de la que debería y cada acelerón suena más triste que el anterior. Si tu vehículo tiene un motor de alta compresión o viene con turbo, este tema se vuelve aún más delicado. Estos motores están diseñados para funcionar con combustible de cierta calidad y octanaje específico. No es capricho, es ciencia mecánica. Cargarle gasolina de dudosa procedencia es como darle comida chatarra a un atleta de élite. Si no estás completamente seguro de la calidad del combustible que estás usando, mantente pendiente de señales como un consumo que se dispara, tirones al acelerar humo que no debería estar saliendo o incluso el encendido que comienza a fallar. Y otro consejo de oro, no mezcles tipos de combustible con octanajes muy distintos. Eso tampoco le hace ningún favor al motor. Invertir un poco más en una estación de servicio reconocida, donde sabes que el combustible es limpio y tratado, puede parecer costoso a corto plazo, pero créeme, a largo plazo tu motor, tu rendimiento y tu bolsillo te van a dar las gracias. Hábito número 8. Olvidarte de cambiar los filtros a tiempo. Este es otro clásico de los descuidos. El motor
Como todo organismo que respira, necesita aire limpio, lubricación pura y combustible filtrado. Para eso existen los famosos filtros de aire, de aceite y de combustible, y cada uno cumple una función esencial. El filtro de aire es el guardián que evita que polvo, insectos o incluso pequeñas partículas del camino terminen dentro del motor. Si ese filtro está sucio, el aire entra limitado y con contaminantes. ¿Qué pasa? Que la mezcla de aire y gasolina deja de ser óptima, la combustión pierde eficiencia y la potencia se reduce. Además, ese polvo puede colarse y rayar los cilindros. Un daño microscópico que con el tiempo se convierte en un dolor de cabeza. Ahora, el filtro de aceite tiene una tarea igual de importante: impedir que las impurezas viajen con el lubricante por todo el motor. Un filtro saturado deja pasar partículas metálicas y suciedad, lo que equivale a frotar lija dentro de tu motor cada vez que arrancas. Y ya sabemos cómo termina eso. El filtro de combustible, por su parte, es quien bloquea sedimentos que podrían obstruir los inyectores. Si este filtro se obstruye, el flujo de combustible se vuelve irregular y eso afecta directamente el rendimiento, el consumo y la estabilidad del motor. La solución no es magia, es simplemente cambiar esos filtros cuando toca. Sigue los tiempos recomendados por el fabricante, o si usas el coche en condiciones exigentes, mucho polvo, mucho tráfico, muchos viajes largos, incluso haz los cambios antes de lo sugerido. Es una inversión mínima con un impacto gigante en la salud del motor. Cuando este se encuentra muy sucio, de esos que ya no filtran ni las ganas, comienzan a surgir problemas serios en el sistema de inyección. La presión interna no se regula como debería y eso provoca que el motor empiece a tartamudear, como si le faltara el aliento. Pierde fuerza, responde con lentitud y empieza a trabajar con esfuerzo, como si estuviera subiendo una colina con una mochila de ladrillos. ¿Y todo por qué? Porque ese filtro, que a simple vista parece insignificante, se convirtió en un tapón que complica todo el proceso. Cambiarlo a tiempo es un mantenimiento básico, sí, pero no por eso menos importante. Al contrario, seguir los tiempos recomendados y hacerlo correctamente marca una diferencia enorme en cuánto tiempo te va a durar el motor en buen estado. Es como cepillarte los dientes. Parece simple, pero si no lo haces, lo pagas caro. Hábito número 9. Llevar el motor al extremo, ya sea por exceso o por defecto. Aquí entramos en terreno delicado. Uno de los errores más comunes al volante es no entender cómo debe respirar el motor. Por un lado, están quienes sienten que tienen un auto de carreras en plena ciudad y les gusta ir con el motor en altas revoluciones, como si cada semáforo fuera una largada. Aceleran más de la cuenta, no bajan la marcha a tiempo y llevan la aguja del tacómetro pegada en la zona roja como si eso fuera una medalla de honor. Pero claro, lo que no ven o no quieren ver es que al hacer eso están exprimiendo el motor, generando más calor del necesario, gastando más combustible y acelerando el desgaste de juntas, inyectores y demás piezas sensibles. A la larga, el rendimiento cae y el motor empieza a envejecer antes de tiempo, como si le estuvieras robando años de vida con cada acelerón. En el otro extremo del espectro están los que hacen lo contrario. Conducen siempre con la marcha más larga posible, incluso a velocidades bajas. Creen que así están ahorrando gasolina, pero lo que están haciendo es forzar el motor a trabajar por debajo de su rango óptimo. Y eso, lejos de ser eficiente, genera vibraciones, fatiga en la entrega de par y un esfuerzo innecesario para el propulsor. Es como pedirle a alguien que empuje un carrito en quinta marcha a 15 kilómetros por hora. La clave está en el equilibrio. Cada motor tiene su rango ideal de revoluciones para cada situación. Ciudad, carretera, subida, bajada. No es lo mismo ir a 90 en llano que subir una pendiente con carga. Conducir dentro de ese rango recomendado no solo protege tu motor, sino que también optimiza el consumo de combustible. Y como bono, mejora tu experiencia de manejo. El coche responde mejor, suena más sano y tú te sientes en control. Hábito número 10. Dejar el mantenimiento preventivo para otro día. Este es quizás el más letal de todos los malos hábitos y también el más frecuente. ¿Cuántas veces has escuchado eso de "todavía anda bien, ¿para qué llevarlo al taller"? Grave error. El mantenimiento preventivo es como ir al médico cuando te sientes bien, justamente para evitar que algo se complique después. Pero muchos prefieren esperar a que el coche dé señales claras de que algo está mal y ahí ya puede ser tarde.
cambios de aceite, reemplazo de filtros, revisión de correas, inspección del sistema de refrigeración, chequeo de frenos, análisis de batería, verificación de sensores. Todo eso forma parte de un paquete que mantiene al coche funcionando como debe ser. Ignorarlo porque todavía anda es como taparte los oídos mientras una bomba hace tic-tac. Y lo peor es que los daños que se van acumulando sin avisar son silenciosos. No se sienten, no se oyen, no se notan. Hasta que un día el motor dice basta. Cada kilómetro que recorres sin darle ese mantenimiento básico es una vuelta más de tuerca al desgaste. Las partes internas sufren estrés, el sistema de refrigeración se fatiga, las tolerancias se deforman y el coche, que antes respondía como un campeón, empieza a perder fuelle. ¿El resultado? Averías graves, costosas y en algunos casos irreversibles. Todo por no haber hecho una parada a tiempo. Así que ya sabes, no se trata de paranoia, sino de previsión. Y si te acostumbras a cuidar tu coche antes de que dé problemas, vas a notar que te responde mejor, te dura más y te ahorras sustos y facturas. El mantenimiento preventivo no es un gasto más que debes asumir, sino una verdadera inversión inteligente que te protege de dolores de cabeza y problemas costosos a futuro. Piensa en él como la vacuna que mantendrá tu motor sano y fuerte. Por ejemplo, revisar la correa de distribución no es algo que debas tomar a la ligera. Esa pequeña pieza es fundamental para que todo marche bien adentro del motor. Si esa correa llega a romperse, las consecuencias pueden ser desastrosas, porque puede causar daños graves que implican reparaciones millonarias. ¿No es exageración? Un fallo ahí puede significar la muerte súbita de tu motor. Otro punto clave es el líquido refrigerante. Mantenerlo en los niveles adecuados y con la composición correcta es vital para evitar que el motor se sobrecaliente. Un recalentamiento prolongado puede doblar la culata o incluso dañar el bloque del motor. Piezas que no solo son caras, sino que muchas veces no tienen arreglo sencillo. Por eso no dejes para mañana lo que puedes revisar hoy. Establecer un calendario con las revisiones recomendadas por el fabricante y seguirlo al pie de la letra es tu mejor carta para que el coche te dure años y años. Una simple visita al taller puede ser como una visita al doctor. Te ayudará a detectar fallas pequeñas, esos detalles que a primera vista parecen inofensivos, pero que si los ignoras pueden transformarse en problemas mucho mayores con reparaciones que pondrán a temblar tu bolsillo. Ahora que ya conoces esos 10 hábitos que destruyen silenciosamente tu motor, quizás te estés preguntando cómo empezar a corregirlos. Cómo cambiar tu manera de conducir y cuidar mejor a ese compañero de ruta que tienes bajo el capó. El primer paso es tomar conciencia, realmente entender cuáles son esos gestos cotidianos que parecen inofensivos, pero que poco a poco van sumando estrés a tu vehículo. Cambiar tu estilo de manejo no es algo que se logra de un día para otro. No esperes un cambio radical de un salto. Es un proceso gradual, una tarea de constancia y dedicación. Pero si comprendes por qué cada uno de esos malos hábitos daña el motor y lo que realmente significa para el corazón mismo de tu coche, entonces te será mucho más sencillo empezar a hacer esos ajustes necesarios. Puedes comenzar con pequeños pasos que al final suman mucho. Por ejemplo, asegúrate de darle un poco de tiempo al motor para calentarse en las mañanas o después de que el coche haya estado parado un buen rato. No se trata de dejarlo encendido durante largos minutos, que sería un desperdicio de combustible y algo que ya quedó en el pasado, sino simplemente evitar acelerar a fondo cuando el motor está frío. Espera a que la aguja de la temperatura comience a subir un poquito, señal de que el motor está entrando en su temperatura ideal. Si tu coche tiene un motor turbo, esto cobra aún más importancia. Ahí la paciencia es una virtud que te pagará dividendos. Después de una conducción intensa o a altas velocidades, no apagues el motor de inmediato. Déjalo en ralentí, tranquilo, durante unos segundos o hasta un minuto para que el sistema de lubricación siga fluyendo y ayude a que el turbo baje su temperatura de forma gradual. No necesitas esperar un siglo ni estar viendo el reloj. Solo un pequeño respiro para que las piezas calientes tengan tiempo de enfriarse poco a poco y no sufran daños prematuros. Así, con cada uno de estos detalles, poco a poco estarás cuidando tu motor como se merece, asegurando que tu vehículo te acompañe sin sobresaltos y siempre listo para salir a la aventura. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Un abrazo!